¿Cómo están amigos de Latinoamérica? Nuevamente en una nueva versión del Laboratorio Animado. Hoy tenemos de invitada a Maricel Piazza, una gran colega y animadora argentina, ¿no? Bienvenida Maricel al laboratorio. Bienvenidos Jorge, Pablo, ¿no? ¿Cómo Maricel, están? tu saludo, por favor. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esperemos que estén bien. Acá estoy contento de estar con Maricel, con la animación tradicional. Así vemos esa parte y que nos diga toda su experiencia, que es increíble. Iván, todo tuyo. Bueno, Maricel, tenemos una pregunta del rigor, ¿no? ¿Cómo incursionaste en este mundo de la animación? Bueno, empecemos por la raíz, digamos, de por dónde me nutrí, qué fue lo que me fue motivando. Yo empecé de chiquita mamando mucho de lo que es Disney, viendo película tras película, nos sentábamos con mis hermanos y poníamos, lo teníamos en VHS en ese entonces, allá en, no sé, en 80 y pico. Y era ponerle VHS y volverlo a poner otra vez. Y por ahí nos pasamos toda una tarde viendo los dibujos animados una y otra vez. Y mucho eso también, porque creo que era una época donde, viste, no había otra cosa que mirar tele por ahí o salir a la calle a jugar. Y bueno, después me pasó que más de adolescente, como tenía una compañera que leía mucho manga, o el cómic japonés, y de ahí en esa parte yo me introducí en lo que es el anime, y como que descubrí un mundo nuevo. Me abrió las puertas, digamos, como la flasheemos. En ese entonces también era un canal que se llamaba Locomotion. Sí. Que creo que fue el mejor canal que vi en todo, hasta de lo que llevo, digamos. Y ahí lo que pasaba era como muchas cosas experimentales. Ahí había anime y vi estas películas tipo Ghost in the Shell, Akira, todas esas que te vuelan la cabeza y que no se van a repetir, creo yo. Y después series como Cowboy Bebop. Y me pareció que como se despegaba de Disney, yo después de a poquito me despegué de esa línea que por ahí venía dibujando, era lo típico, era como irte por ese lado. Yo con el anime como que me despertó un interés mayor por la animación. Pero bueno, o sea, recibiéndome de la facultad, digamos, de lo que es el colegio, yo no, o sea, iba a ser veterinaria supuestamente. Porque viste que siempre en el colegio como que te van diciendo, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Y todo eso. Entonces, como uno más o menos, bueno, qué sé yo, me gustan los bichitos. Puede ir por ahí. Pero bueno, entonces cuando me recibí del colegio, me fui a anotar para ser veterinaria, pero no duró nada eso. Como que yo sabía que quería dibujar, pero en ese entonces no había una carrera donde vos podías ir a estudiar animación o algo relacionado con eso. Entonces, error que no hay que hacer. Yo lo que hice fue, bueno, más o menos me gusta dibujar, ¿dónde puedo meterme? Y capaz que en diseño gráfico, que nada que ver. Es que antes era eso, era o arquitectura o diseño gráfico o artes plásticas, tipo, y decir, no, como que está cercano, pero no es eso. Sí, así que me metí así enseguida a estudiar en la UBA de diseño gráfico, pero lo odié. O sea, me gusta en cierto aspecto y como que nutre también lo que haces en animación, por ahí con la composición y demás, pero no me gustaba. Entonces, lo que pasó fue que en un momento en un diario vi que había salido un nuevo anuncio de esta carrera nueva de animación en Image Campus, que es ahora facultad donde estoy enseñando actualmente. Así que me anoté de prepo ahí
y fui de la primera camada que se recibió de esa carrera que duraba 3 años, donde te enseñaban la animación de manera integral, ¿sí? Todo el proceso. Y en ese entonces, que era en el año 2006, por ahí, estaba vigente la animación tradicional, o sea, de raíz, donde vos te sentabas en un tablero grande y había hojas A3 y te traían carpetas y volaban hojas por todos lados. Sí, sí. Teníamos el registro. Acme, claro. Los lápices a colores, ¿viste? Los colores. Sí, eso. Y no sé si ustedes tenían también esos sacapuntas enormes que le daba. Que la súper bien. Así. Sí. Pero había unos que no se rompían la punta, que estaban buenísimos. Pero bueno, estabas a cada rato sacando punta también, porque era importante también a veces, ¿viste? Darle finito. Así que, bueno, entonces entré a Image Campus y para mí ahí fue como se abrieron las puertas así, digamos, al mundo de la animación para mí. Porque yo como siempre no pensaba que acá se podía hacer algo en ese entonces respecto, o sea, que podía hacer una carrera de animación. Como que siempre pensé que tenía que ir afuera y educarme afuera y por ahí, no sé, terminar en Disney, que era lo que uno conocía, o en Cartoon Network, ¿no? Como que uno siempre soñaba con esas cosas ahí alto. Y bueno, en los últimos años como que también fueron abriéndose las puertas en otros lados, con otras cosas, otros estilos, ¿no? Así que bueno, entonces lo que me pasó en Image Campus fue que me hice de contactos y conocí un montón de artistas muy grosos que yo no sabía que existían, que no sabía que teníamos esa cantidad de gente muy talentosa. Y muchos de ellos eran profesores míos y trabajaban en un estudio muy reconocido de ese tiempo que se llamaba UCAP y hacían animación tradicional, trabajaban un poquito con cosas de España, pero más que nada muchas promociones para Cartoon Network y Disney, más que nada para Latinoamérica. Lo interesante de esa carrera que fue un consorcio entre Image Campus y JUCAP. O sea, por eso estuvo buena, porque era como que en ese entonces necesitaban mucho animador y JUCAP y la industria no tenía porque no había escuelas que trabajaran muy fuerte. Claro, entonces, y eso es lo que había también mencionado Maricel, ¿no? Que es primera generación y ahora Maricel. Yo fui la segunda generación, pero bueno, todo lo que fue Conejillo de India fue Maricel, como clásica primera generación. Pero porque lo lindo de esa época, volviendo a eso, es que... Dale, Pablito. No quiero faltar a esto que porque ahora somos amigos, ¿no? Juan y el ruso empezaron con un cursito antes de 8 meses y después eso empezó a decir, bueno, parece como que hay una atracción y después sí se empezó a llenar y hizo la carrera y ahí fueron 3 años y ahí, bueno, ahí están, ahí, es genial. Pero dale, Jorge, perdón. No, al contrario. Es que pasó lo mismo con videojuegos, creo que con todas las carreras hasta de 3D, ¿no? Siempre arrancan como una especialidad para probar qué tal es, un año, y después se lleva algo más universitario, que es necesario. O sea, es imposible que un año uno aprenda a animar, o sea, y bueno, Maricela, que es docente, uno se da cuenta, ¿no? La necesidad que hay hasta de un cuarto año casi, te diría, de carrera como para pulir muchos detalles. Pero lo que iba a decir de esa época muy característica era lo que decía Maricel, que nuestros profesores la mayoría eran profesionales, entonces capaz no tenían esa cuestión de docencia, pero sí tenían esa cuestión de tecnicidad, eran impresionantemente técnicos, que estuvo buenísimo como poder absorber todo ese conocimiento que como decía Maricel, nosotros pensamos que solo se hacía afuera, y en realidad había gente acá que estaba trabajando para Cartoon Network. Bueno, ahora sí, Maricel. Nada, era una anécdota. Para cosas que se hacían acá, tipo, para cuál era Los Pintín, las películas de García Ferré. Muy bien, estamos medio dinosaurios acá, recordando. Después, ¿para cuál era esta? Mi familia es un dibujo. Claro. Sí, tal cual.
Y bueno, después te ibas enterando que los mismos profesores tuyos habían laburado en todo eso y éramos y te contaban anécdotas de, no sé, de que habían fondos enormes en el piso y qué sé yo. Sí, y se había hecho, lo que pasa es que también yo a mí me agarra como la historia de la animación. Se había hecho los pitufos acá en Argentina, se había trabajado mucho en los pitufos, se había hecho mucho Tom y Jerry. De hecho, había dos hermanos que ahora no me acuerdo cómo eran los nombres, que hacían los layout de Batman, de la Batman del autor que fue cuando le cambió la gráfica a Batman. Sí, Bruce Timm. Sí, Bruce Timm, y hacían layout de acá, y yo cuando vi todo eso dije, ¿qué? No lo puedo creer. O sea, sí, porque por un lado estaba García Ferré, y por el otro lado estaba, ay, la memoria se me fue, pero Jaime Díaz, que está así. Y él fue como el que dijo, bueno, hizo como un boom acá y explotó. Y de ahí empezaron a surgir un montón de cosas, ¿no? Entre esos, Hook Up, que salió de el estudio de los Argentín salió. Sí, de los Argentín, de Bujos. Claro, sí. No, y aparte en la época del 2006 estaban haciendo Patagonic, me parece, la del Arca, que ahí habían varios profesores también trabajando. No, me había olvidado. Y después hay otra película, Fierro, un poco más después, más tarde. Tenés razón, en Fierro varios profes estaban también a lo último, dando la mano, Martín Fierro. Épocas, se producía mucho en ese momento, y todo era papel y lápiz, o sea, el compañero. Bueno, seguí contándonos toda la anécdota universitaria. Me quedé pensando. Momento histórico. Ahora la caja de Pandora, ¿viste? Sí, así que fue una re buena experiencia y o sea, y al estar ahí aprendiendo y con toda esta gente que también o sea, muy apasionados también con lo que hacían. Entonces era como muy nutritivo para aprender. Creo que fue como, era lo top, digamos, en ese entonces. Y bueno, entonces también me pasó que o sea, a los profesores ver también lo que uno hacía, tener la oportunidad o que te ofrecieran una pasantía, o que por ahí enganchabas algún frilo, no sé, ilustrando o haciendo alguna otra cosita, porque bueno, yo como estaba aprendiendo no me consideraba, digamos, una animadora muy, muy, muy junior. Pero bueno, entonces yo mientras estudiaba logré conseguir pasantía en Hook Up, donde lo que hice fue asistencia, un poquito de clean-up. O sea, asistencia, cuando digo asistencia en ese entonces era hacer los intermedios de los dibujos, o sea, de las puntas que te daba el animador. Como recién hablábamos, que era todo como muy específicas las tareas. Y a veces tocaba hacer clean-up. Pero el clean-up en ese entonces era, o sea, a mí yo cuando entré al estudio me pareció una locura. Era como muy admirable el trabajo del clean-upista, porque tenía que tener un super pulso para tirar, y las líneas que tiraban eran increíbles. Yo la verdad que no sé cómo hacían, para mí era magia. Y bueno, me acuerdo uno de los primeros días que me dieron una toma para asistir, que era de Ben 10, era una promo de Ben 10, que estaba como así transformado con uno de los bichos de los que se transforma él, y estaba como levantando en la camioneta de Scooby-Doo, y la rueda estaba como así, girando sobre un barro enorme, y esa rueda tiraba como un montón de barro hacia el personaje, y era jodida, o sea, como recién, para alguien que recién empezaba a hacer asistencia, era muy, muy jodido. Y me acuerdo que había venido a chequear el director de animación y me decía, ¿y ahora estás segura que querés hacer esto? Era así, la estaba re disfrutando, porque encima era onda Brenten, cosas de Cartoon Network, hacía las chicas superpoderosas, había cositas de Batman y Robin también, no sé, que a veces se iban como en versiones de medio de cómic o viejas. Pero contá, Maricel, con qué se hacía el clean-up. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso
meticuloso, ¿no? Que había antes. La herramienta con la que se hacía el clean-up, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy se hace el software, directamente te hace la línea, te la acomoda la línea, tirás una con Parkinson y te tira. Claro, hacer así y te la modula así. Hermoso. Pero en esa época, ¿cómo era? Y habían unas fibras, pero también, y bueno, y variaba obviamente el tamaño según el estilo que se quería lograr, porque a veces era bien gruesa la línea. Que no me preguntes cómo hacían, la verdad que no sé. Pero había veces que por ahí querían la línea un poco más suave o no sé por qué era, y también se usaban el lápiz amina, ¿viste? Yo cuando llegué a clinapeé con eso porque podía borrar. Pero si no, con lo otro no, porque tenías que tener un super pulso. Pero que recuerde, se hace. Sí, sí, y también la línea, cuando se hacía con lápiz, tenía que tener el mismo tono. Porque si lo hacías más profundo, después el escáner te lo tomaba como otra línea más gruesa. Entonces era un bardo, era el tipo... Ahí yo puedo sumar un poco. Te la regalaba eso. Ahí puedo sumar un poco porque yo cuando estaba estudiando, así como había estas pasantías, yo hice pasantía también, pero como Scannerman. Era el que escaneaba y estaba con Piquingo, que hacíamos toons, era pintura de personajes. O sea, antes no había, o sea, como ahora Toon Boom, Flash y todo en un mismo software. Antes el animador dejaba una carpeta así y uno tenía que ir escaneando, nomenclando, emplanillando. Venía el animador para chequear que esté todo bien y después íbamos pintando. Y la pintura antes había que pintar también algunos colores para la línea. Era un laburo que llevaba mucho tiempo. Hoy en día, obviamente ahora también Maricel nos va a contar, ¿no? Las herramientas digitales que hay que, como que todo lo que son tableros. Sí, hoy día el hace como ponerle 4 procesos que antes era una persona por cada proceso, o sea, que de loco. Y no sé qué iba a decir del escaneo Bueno, nada, ya me olvidé. Que era un lío, sí. Y también que no se te corría el registro, ¿viste? Porque estaba el registro ahí, estaba bien pegado, porque si se te movía, ya después la vibrar. Que te lo tome el Toons. Y también tenías que tener la marca del escaneado pintado negro, eso, porque si no se te movía la hoja, o tenías que volver a escanear o esa hoja específica. Pero sí, siempre pasaba, de las 50 hojas que ponías, 1 o 2 tenías que volver a pasar sí o sí. Sí. Y no sé, ¿ustedes llegaron a usar el CTP ahí o solo se usaba el Toons? Sí, no. Sí. Cartoon Television Program, creo que era, ¿no? Pero eso era para la camarita y el test, me parece. O también se usaba para pintar. El CTP. También. Ah, mira. También había para pintar. Y yo me acuerdo que en Image lo usábamos. Pasa que en Image en ese entonces estaba una camarita que se ve que había traído a alguien. Y bueno, el registro que siempre se movía pues estaba pegado súper mal. Y que cuando eso lo escaneabas con el CTP, pero era por la cámara, salía con un borde negro. Y cuando vos veías la animación era el borde negro vibrando. No se veía nada, era un manchón negro y tu animación ahí en el medio que apenas se veía, ¿viste? Pero bueno, hoy tenemos otras herramientas. En ese entonces, como decía Jorge, éramos conejillo de India y digamos, probando con lo que teníamos, ¿viste? Ahí puedo leer nada más que muchos estudiantes ahora como que se quejan, ¿no? Del tumbo del flash. Antes, como dice Maricel, había que escanear, o sea, o no escanear, sino colocar la cámara, pero sacar foto hoja por hoja, sacar una, sacar otra. Eso te llevaba casi media hora para recién, ni siquiera poner play, ¿eh? O sea, solamente para tener escaneado. Después tenías que emplanillar y una vez que tenías eso, recién ponías play si funcionaba o no. Hoy en día como que ya directamente lo haces y está todo en el mismo software, ¿no? Pero como que el tiempo que te llevaba, y aparte éramos, como dice Maricel, una sola cámara por un aula de 20 alumnos o 10 alumnos. Era como hacer fila. O sea, que era como, si vas a usar la compu, tal cual. Si vas a usar la compu, con tableros sin giro, ¿no? Esa es la otra. Era un tablero duro. Te ibas girando la cabeza. Aprendimos como... tal cual. Pero eso también, como no había un timeline que hoy tenés en cualquier programa, uno tenía que a ojo ir flipeando las hojas para ir viendo tu animación. O sea, era mucho más jodido.
Y justamente como no, por ahí no lo podías ver claro, eso, o sea, más o menos se veía que se movía, pero después por ahí lo escaneabas y lo veías en la compu y veías un error o lo que sea. Era como mucho más tedioso. Entonces, en ese entonces era muy importante que vos tu planilla, tu timing, o sea, era importante que hagas bien el planteo de la escena y la pienses bien de entrada, justamente para ahorrarte, porque era un montón de tiempo el escanear y todo eso. Entonces, era medio hacer un cálculo matemático de entrada para que saliera lo mejor posible. Un cronómetro. Claro, sí, sí. Era toda una técnica aparte, un skills aparte. Tremendo. Y pensar que todas las películas antes se hacían así acá y la que se hizo también, la de Huevo para México, se hizo así, es una locura. Y Sí, salieron cosas muy buenas. O sea, como que dominaron la técnica así. Y hoy en día, obviamente, con las herramientas digitales se nota que hay una más flexibilidad, se puede decir, de la animación y el movimiento, ¿no? sí, sí. Así que bueno, y después cuando salí de... Ah, bueno, justo esa época, cuando yo estaba haciendo la pasantía, que todavía estaba estudiando, fue en ese momento, era en 2007, 2008, por ahí, estaba viendo un cambio grande en la industria de animación que era de pasar justamente del tradicional a lo digital. Y bueno, vos pensás que había mucha gente, viste, que hacía años que venía haciendo de manera tradicional y como que era medio un choque también pasar a... Había gente que no quería. También era mucho también porque se hacían cosas con menor presupuesto, era como, viste, para salvar tiempos y demás, para comprimir procesos. Pero bueno, eran animaciones ya como, o sea, de algo tradicional fluido, ya estaba pasando a la era digital con Flash, el programa Flash, al cutout, que es el estilo más marioneta, ¿viste? Armabas un rigging y ese rigging, por ahí a veces le armabas otras poses y con eso tenías que ir haciendo la animación por un sistema de símbolos en el Flash. Pero no, ya no tenía como esa, o sea, si bien se podía lograr que se viera fluido y demás, no tenía como esa parte como artística y rústica que le daba el tradicional. Y bueno, además porque había que aprender el programa, era como todo un proceso jodido. Y creo que en ese entonces también el 3D estaba empezando a ganar más peso, entonces creo que no había tanto trabajo 2D. Así que bueno, yo me terminé yendo, o sea, terminé la pasantía, me recibí de la facu, y ahí estuve un año sin hacer nada, básicamente. Bueno, no conseguía, y creo que tampoco yo tenía en ese entonces como la seguridad para pensar de que podía, tenía mis dudas, realmente no sabía si, pensaba que capaz que había terminado ahí, como que no sabía exactamente cómo seguir. Y más si estaba viendo este cambio en la industria y yo de 3D sabía cosas muy básicas apenas. Entonces, lo que hice yo, me armé un reel con lo que había hecho en la facultad, que tenía un par de cositas en 2D, también tenía un par de asistencias que había hecho en FUCAP y otras cositas en 3D de la facu también, que eran ejercicios básicos que nos había enseñado Pablo Lorenzo, un grande de la animación y gran profesor también. Entonces con ese reel yo pude conseguir trabajo, pero lo que me pasó es que creo que fue un día creo que fue para mi cumpleaños en el 2009, por ahí, que me llamaron de que estaban haciendo una película que se llamaba La máquina que hace estrellas, una película argentina. No me acuerdo en qué año salió, un par de años después, que estaban buscando animadores y no había tanta exigencia en ese entonces, como que necesitaban ya animadores. Entonces, en este estudio yo llevé este demo reel. ¿Y por qué conseguí este trabajo? Por medio de una ex compañera mía de facultad. Por eso digo que también es importante hacerse de contactos. Que les pasó mi contacto y bueno, me llamaron a una entrevista y quedé con el demo reel que llevé.
Pero bueno, fue una experiencia muy buena. Haciendo, fue, digamos, mi primera experiencia como animadora, y encima en 3D, porque yo venía haciendo 2D. Pero fue una experiencia muy linda. Yo como que también entré al mundo de 3D y como, o sea, los animadores que éramos poquitos, éramos como, creo que 6 en total o algo así, y estábamos todos en una habitación animando para esta película. Era un grupo muy lindo también y todos animadores juniors. Recién le decía a los chicos la otra vez entrevistaron a Laura Lempert, que una gran colega de ese tiempo, una loquita linda. Y hacemos estamos tan motivados con esto de hacer 3D y de aprender, pues también porque estamos aprendiendo a la par, que salíamos de animar para la película y íbamos a hacer otras cosas. Por ahí hacemos por ejemplo, un curso con Abril Barrado, que es otra gruesa que tenemos acá, para estudiar anatomía. Después por ahí hacemos algún curso de actuación para que nos ayude en el acting de los personajes también. Como que buscábamos nutrir ciertas cosas en el aprendizaje. Y también hacíamos otras salidas, por ejemplo, en el estudio teníamos una mesa de ping-pong y nos habíamos reservado con eso. Nos llevamos tanto que nos fuimos a un club a aprender ping-pong con 2 de los chicos, así que fue una experiencia muy linda. Y como aprendí un montón. Creo que estuve como 1 año animando para la película y en un momento a mí se me da la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Entonces decido irme para allá a buscar herramientas y una experiencia distinta. Así que eso fue en el 2010, me voy a Estados Unidos y ahí yo viví 6 años. En esos 6 años, bueno, aprendí inglés porque fui con un inglés muy básico, o sea, me llevó por ahí un tiempito como a moldar el oído y aprender a hablar y todo eso, lo normal. Pero bueno, yo fui a Florida, que es como la parte de abajo donde está Miami, Orlando. Bueno, de Orlando un poquito más para arriba, se llama a Tampa, fui a vivir. Y ahí yo, por medio de LinkedIn, ¿viste la aplicación esa? Empecé a buscar a ver si había estudios. Y ahí me salieron creo como 3 estudios. Había uno que después me enteré que tenía un estudio en el sótano de la casa, todo muy precario. Después había otro que me dijo, sí, me gustó tu de morir, qué sé yo, un de morir que había armado yo con la tesis que había hecho en la facu y las cosas en 3D de la película. Y después di con este estudio para el que trabajé todos estos años, que era un estudio chiquito que hacía trabajos mayormente para Fox y otros. También laburaba un poco para Europa, haciendo por ahí cortos o películas, pero trabajaba más que nada haciendo cosas para televisión, shows para televisión. Y lo bueno es que, bueno, yo entré, en verdad, no sabiendo nada de herramienta digital, así que lo aprendí todo ahí, me lo enseñaron todo ahí a las trompadas. Sí, que digamos, generalmente así se aprende. Y lo bueno es que este estudio, como era chiquito, éramos poquitos, yo tuve la oportunidad como de ver el detrás de escena, porque siempre yo estaba como en la sala del animador, ponele. Antes era como mucho así en estudios grandes, por ahí tenías un cuartito o un piso para los que eran los directivos, después era como todo así muy separado, ¿no? Pero acá al estar todos juntos era un monoambiente encima. Tenía la oportunidad de ver lo que es el detrás de escena y todo, o sea, y bueno, a medida que fui aprendiendo, tuve la oportunidad de participar en los distintos procesos de la animación. Llegué a supervisar y dirigir animación de algunos shows.
También cada tanto venían algunos chicos de una escuela que había por ahí a hacer pasantía o agarrar trabajitos freelance. Y también me tiré a hacer producción. En un momento mi jefe dice como que él no da abasto con todo ese trabajo y necesitaba ayuda. Yo, bueno, dale, yo te ayudo, tipo, no sé nada, pero me tiré a la pileta además porque como me interesaba aprender esa parte que capaz que si no la pasás, no, hay cosas que no entendés por qué son así. Es difícil el trabajo de productor. Es como el titerete, yo lo veo como un titeretero entre, digamos, el trabajo que está haciendo el estudio y el cliente. Y bueno, fue como un proceso muy frustrante aprender de producción, porque bueno, siempre están las fechas de entrega y el cliente que te llama cada rato, capaz, o no sé, era como al principio fue bastante frustrante, pero después aprendí bocha de eso. Así que fue para mí una súper experiencia. Y bueno, y también como la industria, yo pensé que en verdad era un poco distinta la industria, pero es la misma. Las fechas de entrega son las mismas. A veces hay que quedarse hasta tarde trabajando o cerrando un proyecto. No pasa siempre, pero cada tanto pasa. Y me acuerdo una vez que me quedé 24 horas, porque bueno, cerrando un proyecto con el equipo. Y había dejado el auto en un callejón que mi jefe dice, eso y déjalo ahí que no pasa nada. Cuando salgo al estudio 9 de la mañana o algo así, se lo había llevado la grúa. Así que imagínate, yo estaba muerta y tuve que ir o sea, terminé destrozada ese día, porque después tuve que ir a buscar el auto. Y sí, son de esas experiencias que bastante te tocan y te matan, ¿viste? Sí. ¿Y qué en ese entonces, en qué año estábamos más o menos? ¿2011, 2012? Sí, yo estaba en Estados Unidos desde el 2010, 16. Bien. 6 años, así que sí. ¿Y siempre quedaron en ese grupo chico, fue? ¿O en algún momento la productora creció? ¿O siempre se mantuvo en ese grupo? No, al principio éramos 3, bueno, mi jefe, después otra chica que como tenía la misma experiencia mía, por ello sabía un poco más de animación que ella, pero ella pasó a producción directamente y yo después me encargaba también un poco más de la parte artística. Y laburábamos con freelancers. Después fueron entrando algunos, pero siempre un equipo muy reducido, como mucho habremos sido, no sé, 6 dentro del estudio. Y después todo freelancer. ¿Freelancer de Estados Unidos o de distintos lugares del mundo? De Estados Unidos. Sí. ¿Qué iba a decir? Y se me olvidó. Así como el dato productor. Sí, pero hubo un momento que me tocó supervisar animación de un show y eran 40 freelancers. No, encima la mayoría de los layouts los terminaba haciendo yo también porque, bueno, era este show para Fox que se llamaba X-Cop, que es de un cómic conocido también. Pero bueno, era como, tenía un montón de trabajo yo que hacer ahí en ese estudio porque hacía un poco de todo, entonces hacía asistencia de producción, supervisaba, por ahí a veces me tocaba mi cuota de trabajo que era por ahí hacer layouts, también era un montón, no sé, a ver que no me pregunten cómo hacía, porque no sé cómo hacía, y trabajaba un montón de horas, sí, pero lo bueno es que tenía como mes y pico de vacaciones, o sea, tenía como sus beneficios también y bueno, además todo lo que aprendí ahí como que, digamos, no lo desacredito. Como fue bastante duro, pero justamente por eso aprendí bocha. Y bueno, llegó un momento que
el estudio este, como por momentos parecía que crecía, pero tenía una mala administración, entonces hubo un momento donde nos echaron a todos, porque estaba yendo mal, y lo curioso es que, o sea, había realmente buenos artistas adentro, que algunos, una terminó en Disney, otro terminó en PlayStation, y otra chica terminó en Nickelodeon y después pasó a Cartoon Network. Así que, o sea, sí. Y yo, o sea, ahí hubo como un quiebre donde yo la verdad como que creo que nunca me sentí muy cómoda viviendo en Estados Unidos. Como llevaba una vida muy sedentaria y no... Creo que llegó un momento donde no me sentía bien estando ahí. Entonces en mi cabeza también estaba como, bueno, puedo como seguir progresando e irme a California a probar, o me vuelvo a Argentina porque extraño y como, digamos, yo pensando qué era lo que quería hacer, las cosas que yo quería hacer a futuro me llevaban de vuelta a Argentina. Y bueno, así fue que me volví en el 2017, o no me acuerdo si fue... sí, en el 2017. Y bueno, ahí te contacté a vos, Jorge, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo cuando estábamos en toda la avenida. Sí, bueno, me hice el de morir con lo que había hecho en Estados Unidos y empecé bueno, yo tenía esta idea de que quería enseñar porque siempre me había gustado enseñar y creo que también lo que me llevó a eso fue el tener que supervisar otra gente, como que yo lo disfrutaba, el tener que mostrarles cómo hacerlo mejor o lo que sea, o por dónde ir. Y también había dado algunos workshops en el estudio para enseñar algunos programas o lo que sea. Y también me pasaba que venían chicos de la escuela, de una escuela que había por ahí de arte, y miraban el estudio y generalmente me mandaban a mí a hacer el tour y a explicar todo el proceso de animación. Y bueno, nada, yo lo disfrutaba. Entonces, bueno, cuando vuelvo, contacto a Jorge, que estaba coordinando la carrera de animación en Image Campus, y él de una, que la verdad que no me lo esperaba así como muy de golpe, de una me tomó y bueno, de ahí empezamos y a partir de ese entonces yo sigo enseñando en Image Campus. Y empecé enseñando, era como cómo hacer una biblia de animación, viste, con rotación de personajes y todo eso, y después pasé a animación y nada, me encanta. El perfil que tenía, algo que estaba muy bueno, justamente es lo que comentabas antes, ¿no? Que a veces los animadores solo animan, a veces solo asisten o se quedan toda la vida o haciendo layouts, haciendo storyboards. El perfil que tú ganaste en Estados Unidos haciendo como todos los procesos, como que tranquilamente era muy enriquecedor para saber justamente eso que también comentaba Pablo, ¿no? Arrancar a animar sin diseño de personajes, que hayan medio profesionales en pasar. Pero ya ella viniendo de todo ese proceso, como estuvo bueno y fue como por varias materias. Aparte me acuerdo como anécdota que vos me estabas escribiendo, estabas en Estados Unidos charlando y me decías, ¿no? ¿Qué onda Argentina? ¿Cómo estaba la animación 2D? Y justo acá fue como volvimos al boom de la animación 2D con Plenty, con The Cube, con varios estudios comenzaron a surgir y como que viniste en la ola, tipo a surfearla directamente, ¿no? Maricelo, si querés contarnos cómo fue tu llegada. Como siempre, yo seguía, como me interesaba saber cómo andaba la industria en Argentina y como yo en mi cabeza también pensaba que siempre como que me gustaría volver y poder aportar con, bueno, lo que aprendí acá también. Entonces, cuando volví me pasó que, bueno, yo seguía estos estudios, LeCube, los que me mencionaste recién. Entonces cuando volví me empecé a mandar currículum y de morril a estos estudios y enseguida recibí respuesta de varios y empecé a hacer trabajitos freelance. Hice algunos para Rudo, bueno, ahí lo conocí a Ezequiel. Después, bueno, con vos hice, no sé si te acordás que vos me mandaste un frilo de Hero, creo que era, sí.
claro, encima a mí me quedé recupaba porque hacía rato no trabajaba para algo así, para Disney o Cartoon Network. Era más otra onda. Por ahí algo también más estático, ¿viste? Que por ahí movía. Así que yo como me volví loca también de ver que todo este boom que estaba pasando y que estaban haciendo cosas recopadas. Y bueno, en un momento me llaman de LQV, fui a una entrevista y que me habían comentado que al mes iba a salir un proyecto nuevo y bueno, me querían conocer y demás. Así que bueno, me fue bien la entrevista y me llamaron para este proyecto, que era un proyecto de Uber, que tenía como tenía como una estética muy, los personajes como que tenían anatomía y viste, como esos son proyectos que por ahí son más difíciles de controlar, que si son, viste, volúmenes como más simples, más cartoon. Claro. Y eran como varios cortitos y estaba buenísimo. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo cuando entré al LQV, como obviamente ellos no me conocían, yo conocía a otra gente que por ahí se había tirado más al 3D, pero en LQV no me conocían, entonces yo como que empecé de abajo de nuevo y empecé haciendo asistencia, que nada, creo que me duró 2 días, porque enseguida me pasaron a animar. Después también para el mismo proyecto. Me pasaron después a hacer layouts también y ayudé un poco con Story. Y bueno, y de ahí estuve en LQV hasta recientemente, hasta marzo de este año más o menos. Estuve haciendo animación. Fue como que también yo me relajé un poco y no hice ni dirección ni nada más heavy, digamos. Y bueno, a la par enseñando en Image Campus. Entonces y en LQV me encantó porque el estilo era totalmente distinto. Obviamente en LQV se hace solamente publicidad o algunos cortitos para distintas marcas, ¿viste? También ahí justo están mostrando, te tocan esas cositas para hacer de Cartoon Network que están copadas. Ese era como un pixel art. Ese era para el show de OKKO, y que por ahí en una partecita la querían en pixel art y iba dentro de un episodio, estaba buenísimo. Y bueno, estaba como... me gustaba porque era una variación de estilos increíble y como muy artístico y la animación también muy, muy blanda, el acting también. Después, por ejemplo, cuando animé también para Rudo, cuando estaba haciendo Frilo, me encantaba también la manera en que, bueno, la manera en que ellos ven el acting, como que se preocupa mucho en cómo es que el personaje ese está actuando, qué es lo que está haciendo, cuál es la personalidad. Me acuerdo en una de las llamadas con Ezequiel que me decía, bueno, este personaje tiene como una caminata pesada, como me lo imagino así, asada, algo que en televisión no se hace tanto, porque son episodios que tienen que salir rápido y hay un error en presupuesto y los tiempos son menores, se hace todo más a las chapas. Así que bueno, y en LQE pues todavía no me armé el nuevo de Morril, pero como hay un antes y un después con lo que estaba haciendo en Estados Unidos que con lo que estoy haciendo ahora. Y también en la evolución que hubo en el medio. Bueno, actualmente estoy como freelance, pero más que nada trabajando con los chicos del Club Camping, que es un estudio que no lleva mucho tiempo, pero hacen mucha publicidad y promos para Cartoon Network. Ahora están entrando proyectos para otras marcas, mucho para Brasil también, y de estos últimos proyectos que hicimos que no puedo mostrar, pero salieron zarpadísimos. La verdad que estoy muy contenta. Y bueno, y en Club Camping estoy haciendo un poco de todo. Como que quebré de la parte cómoda de quedarme solo animando y ahora estoy dirigiendo un poco de animación.
Bueno, sigo haciendo layouts, a veces aporto también un poco de todo, digamos. Soy como parte del core de lo que es el equipo. Así que bueno, así como medio resumido. Ahí llegué, digamos, por ahora. Bien, bien. Genial. Pregúntale, Pablito, ahí. Así tipo técnico, ¿no? Como para el que está haciendo animación y dice, bueno, ¿con qué software estás trabajando esto? ¿Con qué software te encontraste que te pedían en la industria? Y yo el que usé, cuando pasé a animar en digital, siempre usé el Flash, que ahora es el Animate CC, que es lo mismo, nomás que hoy día tiene muchas más herramientas, pero es la misma interfase, básicamente. Tiene los mismos principios, digamos. Y después Toon Boom se usa bastante, también muchos animadores freelos les gusta usarlo también. Creo que por un tema de que no es tan vector y tiene ciertos brushes que están buenos, que por ahí se asemejan un poco más al Photoshop. Pero me parece que esos son los por lo menos en lo tradigital, son los dos programas que más se usan. Después yo, por ejemplo, he usado Photoshop para animar, pero no es un programa para animar, es muy tedioso, ¿viste? Pero si querés por ahí experimentar, se puede hacer. Por ejemplo, en el estudio de Estados Unidos hicimos un cortito todo con Photoshop, porque, bueno, se quería lograr algo parecido al tradicional. Y bueno, no teníamos tablero ni tampoco tenemos el tiempo para andar haciendo la antigua. Entonces nos tiramos por el Photoshop y si bien fue tedioso, salió bueno el resultado. Pero bueno, nada, nunca más, porque no es un lío, con los layers es un lío animar ahí. Así que... El Photoshop sacó un plugin, hay un plugin que se puede implementar, pero sí sigue siendo, o sea, no es una herramienta para animar en sí, es más para dibujar. No. Claro, no. Por ahí está bueno tener en claro que si lo vas a hacer en Photoshop, más vale que salga en un solo tiro. Porque si tenés que corregir y si tenés muchos clientes que te van a corregir, no es la herramienta. Claro. Yo en Photoshop proyectos no hice más que ese y después me tiré a hacer unas animacioncitas por mi cuenta, pero nada más que nada por diversión y además porque ahí viste que tenés como las viñetitas y lo puedes ir haciendo medio frame por frame y me copaba eso, pero más que nada por diversión que no por un tema de facilidad o que te resuelva la vida, ¿viste? Claro. Ahora hay una pregunta que siempre hacen, que nos hacen a nosotros, es ¿cómo presentar un demo reel? Algo que yo quería rescatar un poco de tu perfil también, que me parece interesante, que se fue perdiendo un poco. Ponele ahora hay como animadores que solo es puro movimiento de cámara y acciones, y se perdió un poco el acting, que nosotros veníamos del instituto, digamos que era más el acting de Cartoon Network, un acting más Disney, por así decirlo, o más cartoon. Cuando vos, ahora que estás en esta parte de recluta, digamos, de ver portfolios, también ver otros profesionales, ¿qué ves en un demo reel? ¿Qué recomendás a un profesional en el armado de un demo reel? Estas características que te digo, ¿son buenas o malas o cómo las puedes usar en el armado de un reel? Sí, a ver, yo miro demo reel y miro portfolio también, y lo que me gusta ver en portfolio es, si es que se tiene, anatomía humana, o modelo vivo, digamos. ¿Por qué? Porque eso te dicta cómo dibuja la persona. Puedes ver los trazos, puedes ver cómo se lleva con el dibujo anatómico, que es súper importante, porque, o sea, a partir de que vos sepas algo básico y mínimo de anatomía, ya puedes resumir otra cosa, algo más simple, y puedes entender movimientos o cómo es que se une una cosa con la otra y encajan bien. Así que para mí un buen dibujo anatómico me compra. Y después en los demo reels vino mucho la fluidez de la animación. También, bueno, si hay lip sync, sirve lip sync. Como también cuando uno hace un demo reel tiene que, bueno, primero pensar en qué es lo que uno quiere hacer, ¿sí? Porque por ahí
querés ir más a lo 3D o al cutout o algo más tradicional. Entonces tenés que como ir para el lado de, o algo más Aqua, o por ahí haces efectos. Entonces, ver cuál es tu tema, digamos. Y a partir de ahí hay un par de cosas que son importantes. Está bueno, por ejemplo, ver caminatas. No que todo sea lo mismo, sino ir variando también de poses. Está bueno agarrar cosas con perspectivas, con distinto timing, caminatas corridas. Por ahí uno de lip sync sirve. Me parece que es excluyente, pero puede servir. Pero más allá de eso, del material que haya, lo que salta muy a la vista es la fluidez de la animación, ¿sí? Que cumpla con los principios de la animación y se vea bien, y no esté saltando, ni tenga partes quebradas del cuerpo, o fallas que realmente saltan al ojo cuando o sea, hay algo que no va con la mecánica de una buena animación. Y una cosa, Maricel, como también en el sentido de lo que dice Jorge, ¿en qué ves esos portfolios? ¿Ves en algún Behance, en LinkedIn? ¿Dónde es que mirás portfolios, digamos? O sea, más allá de los que te llegan, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo se presenta ese trabajo a alguien que está reclutando gente, digamos? ¿Cuál es la ventana mejor para presentar? Y si yo tengo que recomendar, bueno, donde más veo es en Instagram, porque creo que la mayoría de los artistas están ahí y está re bueno, hay buen material. Porque después no sé si todavía sigue existiendo el DeviantArt. Sí, En su momento lo El usábamos. Blogspot, ¿verdad? Sí, Maricel, el Blogspot. Sí, bueno, yo tenía Blogspot. Con eso conseguí trabajo también. Pero me acuerdo del DeviantArt, estaba bueno, y ahora, que no sé si todavía existe, pero hubo un momento donde vos entrabas y era puro fanart, no sé, yo tenía cosas que nada que ver. Pero lo que pasa con el Instagram, creo yo, es que la mayoría de los artistas están ahí y hay muy buen material. Y creo que ese es el que recomiendo. Creo que ahora está también como, es medio un boom. Después los otros medios se fueron quedando en el tiempo, como el Tumblr. El Tumblr creo que también se está yendo medio para el lado del DeviantArt, como que se volvió más fanart. El Twitter me parece que tira más para otro lado, porque se van perdiendo. Vos en el Instagram, viste, las cosas, los posteos van quedando ahí, tenés como una mini librería. Y también puedes compartir otras cosas en el story. Me parece que es mucho más práctico que las otras redes que hay. Y después el LinkedIn, ese lo recomiendo como si ustedes quieren poner un currículum online, creo que está buenísimo además porque me parece que es como un Facebook laboral. Como ahora, viste, hay distintos posteos de un montón de cosas y salen trabajos o por ahí hay gente que se conecta con vos y ve tu perfil y te contacta. Pero bueno, a mí personalmente me pasa en LinkedIn conseguí bastante trabajo y en Instagram me pasa que cuando me pongo un poco más activa a postear cosas seguido, me llegan más ofertas de trabajo también. Así que eso de ser activo con la cuenta también importa y obviamente el material, ¿no? Que es lo que, o sea, sin material nadie te va a conocer. Claro. No es Y de ahí te magia. iba a preguntar, Vimeo o YouTube. Vimeo, ¿no? Generalmente es como más profesional. Sí, Vimeo está bueno, me gusta, también la calidad está buena. Yo no lo uso tanto, salvo cuando tengo que subir el demo reel, lo subo en Vimeo, sí. Me parece que está buena la calidad y tipo, las opciones que tiene. Va al grano. Tal cual, y aparte hay varios canales. A mí me pasó que a veces hay canales de animación y agarran algunos demo reels de varios artistas y los suben a un canal específico. Terminó siendo casi como una red social, pero igual, obviamente ya todo se pasó a Behance o a Instagram, como vos mencionas, y LinkedIn Sí, sobre todo, ¿no? sí, el Behance me parece que más para ilustración. Está Sí. muy como top para ilustradores o diseñadores. Yo como animadora no le encontré tanto uso más que por ahí para poner cosas de mi sketchbook.
Pero no sé, por eso te digo, para mí mi red favorita es la de Instagram, que me funcionó para todo hasta el momento. Genial. Pablo, ahora que estamos en los últimos minutos, estaría bueno para las preguntas de la gente recordarles, ¿no? Que pueden Sí, sí, sí. escribir, comentar todas las preguntas y que aprovechen estos últimos minutos para preguntar lo que gusten. Yo, Gracias. perdón, yo quería hacerte una consulta, Maricel. Sí. Bueno, para mí la dirección en realidad es un mérito que se logra, ¿no? Tú como directora, ¿qué sugerirías para llegar a ser directora de animación? Bueno, creo que hay un combo de cosas. No es solo la habilidad que uno tenga, sino también las actitudes. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos también, algunos ser responsable, organizado, son todas cosas más allá del talento que uno tenga o de lo que vaya haciendo con la experiencia y la práctica. Las actitudes y también cómo es uno con las personas también ayuda a llegar a esos puestos y alimentan. Porque bueno, uno cuando está construyendo el equipo propio, obviamente que es trabajar con gente que corresponda y no les tengas que salir a buscar y te cumplan y estén ahí. Yo creo que fue para mí un combo de cosas y pasar por tiempo y experiencia y también saber un poquito de cada cosa. Pero creo que también importa esto de la actitud, de ver cómo uno trata a las personas, de tener un cierto tacto, más allá del conocimiento que uno se pueda tener para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Que bueno, eso a mí me llevó, obviamente, de lo normal, ¿no? Experiencia, práctica, tiempo y obviamente en ese tiempo uno gana confianza en lo que uno hace. Eso también es importante en un director, como confiar en las decisiones o sea, confiar en el trabajo que uno pueda hacer. Porque también es muy, entre artistas, como es bastante común que haya como bastante inseguridad o ansiedades, pero es normal, digamos, también la marea sube y va. Hay momentos donde estás afilado y otros que no. Pero es un combo de cosas y también es importante como director contar con tu equipo y porque no estás solo, no es que vas ahí como un dictador, sino que saber que estás haciendo que este equipo tiene un mismo objetivo y que tienen que llegar juntos a ese objetivo como equipo. Y bueno, creo que hay que tener como una cierta sensibilidad y estar consciente de eso, ¿sí? De que son un equipo y que tampoco tenés que tener vos como director las soluciones a todo. Ese es un trabajo de equipo y por más que uno tenga la decisión final o lo que sea, siempre está el grano de arena de cada miembro del equipo. Acá hay una pregunta, ¿sí? Le voy a decir una pregunta del público. A ver, que por ahí está en uno de los temas difíciles, ¿no? De la encrucijada. Ramiro Olavarría. Hola, Maricel. ¿Cuál crees que es la mejor forma para que un corto animado pueda concretarse y que no sea un proyecto que quede en la nada? Estoy haciendo la preproducción de primer corto, no soy animador. Bueno, hay que conseguir un productor y con esto me refiero, o sea, que puede ser vos mismo, pero setearte metas. Vos tenés esta meta de, bueno, quiero terminar este corto, tener en cuenta que, bueno, paciencia, ¿no? Que va a haber pequeños procesos en el medio para llegar a ese objetivo. Pero si vos no te seteas las metas y haces como un trabajo de productor de decir, bueno, me pongo esta fecha para llegar a esto, o me organizo, es organizarse y ponerse las metas claras, porque si no, siempre va a quedar en el aire
Y también no esperar a que baje la inspiración y la motivación. A veces hay que salir a buscarla. Es normal. La creatividad también hay que salir a buscarla. Y cómo también sentarse, por ahí fijarte cuáles son las cosas que te motivan a hacer ese objetivo. Por ahí, no sé, me miro de nuevo una película de Ghibli o algo que a vos te lleve a realmente a generar esa energía para hacerlo. Y fijarte en esas cosas también, ¿no? ¿Qué es lo que te puede llevar a motivarte y seguir con el objetivo? Pero también es eso, ¿no? Tener disciplina, sentarse y empezar a trabajar, a encontrar ideas y hacer un brainstorm, porque no te va a caer así del cielo, esa magia no existe. Así que es organizarse y ponerse a trabajar, no queda otra. Sí. No, lo que iba a preguntar era que esto que vos decías del equipo y de la dirección, continuando con la pregunta, era más que todo el delegar tareas. Cuando vos delegás tareas, ¿siempre buscar el perfil de cada uno de tu equipo o buscas características que tu equipo tenga como para el proyecto en sí? ¿O es el mismo equipo para todos los proyectos? ¿Cómo es que buscas justamente ese equipo para llevar a cabo dependiendo del proyecto, digamos? Sí, siempre depende del estilo y es un trabajo que se hace en conjunto con el productor, que comúnmente también saben de cómo es que se manejan los tiempos de esta persona, porque por ahí es una persona que es súper talentosa, lo que sea, pero no te responde. Y si, o sea, no responde, ¿qué me refiero? Que vos lo buscas para que te haga la entrega y justamente eso, no contesta ni nada. Y entonces también tenés que estar mirando los tiempos, ¿viste? Si vos tenés poco tiempo para hacerlo, te conviene ir a lo seguro. Entonces tenés que ir viendo esos parámetros en conjunto con, justamente cuando entra eso de ver los deadlines y demás, es porque entra el trabajo del productor ahí, de ver eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto donde tenía muchos efectos y nos resultó más fácil llamar a un freelance que fuera específico con efectos o que le fuera realmente bien haciendo efectos. Entonces, le encomendamos como esa tarea, nosotros hicimos un par de otros efectos, pero la tarea más pesada se la encomendamos a él. Y sí, obviamente varía de estilos. También tenés que fijar qué tan rápido o lento trabaja el animador, porque por ahí es un animador que trabaja rápido, pero te entrega los personajes como ahí a medio hacer. Entonces, es eso, tenés que ir midiendo y viendo qué es lo que te conviene según los tiempos y según el estilo que haya. Bien, y una cosita que te quería preguntar, Maricel. ¿Crees que incidió en algo en vos el hecho de ser productora? De estar dentro de la producción como animador y como director, como para empezar a entender que a veces el que no pasa por producción es como muy difícil entender los requerimientos que tiene la animación, ¿no? Porque está todo avanzando a la vez y hay que pegarle o fusta o aliento o no sé, ¿no? Pero ¿crees que incidió en vos? Si nos podías hablar un poquitito de eso. Sí, bocha, un montón. Y capaz que las productoras después o productores me lo agradecieron porque como que entendí el rol del productor. Cuando estás del lado del animador, por ahí le echas la culpa al productor, pasa seguido. Pero como te digo, es importante también entender que es un trabajo en equipo, ¿no? Que no es ponerse a echar culpas. Pero bueno, a mí me sirvió para entender este tema de los deadlines y otras cosas que se van entrelazando y también como para tener en cuenta eso, ¿no? Que no es solamente yo como animador agarrar este trabajo, entregarlo y revolvérselo a la cabeza al productor o al director, porque, bueno, ellos también tienen sus propias cosas que hacer. Esto es lo que digo, es súper importante trabajar como equipo, incluso siendo freelance. No está bueno agarrar y cuando terminas el trabajo lo entregás y desapareces y te fuiste a un bar y no te conectas más. O sea, sí, está bien, descansar lo que sea, pero a lo que me refiero, no hay que borrarse
porque hasta el final sigue siendo un trabajo en equipo. Entonces creo que viéndolo así con la lupa grande, como que yo pude unir todas las fichas y entender cómo es que funciona la rueda del hacer todo esto y de que funcione también, porque es súper importante también que la comunicación entre las partes. Si los departamentos están separados y como enfocados cada uno en su tarea específica y no hay una conversación y están como muy cada uno muy metido en sus egos, que también existen a veces, por ahí el resultado no va a ser el mejor. Entonces, creo que yo al entender los distintos roles me di cuenta que es súper importante el trabajo en equipo y el ayudarse unos con otros, de distintos departamentos también, y súper importante mantener la buena comunicación. Bien. Una pregunta acá de Ren Ata. Maricel, ¿podrías explicar más a detalle la labor de elaborar storyboards? ¿Con qué input inicias? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo cuando lo tengo que encarar, empiezo por un brainstorm. Lo que aconsejo es soltarse, no empezar por detalles, sino hacer palitos con cabecitas. Y no lo hago, o sea, hay un par de tips que es también hay que buscar como la forma de simplificarlo y no terminar haciendo un montón de tomas, como hay que pensar en varias cosas. A veces también depende del estilo, hay que pensar como las tomas que se pueden llegar a reutilizar, fondos que se pueden llegar a reutilizar, porque si yo empiezo a tirar cosas, por ahí ni nos dan el tiempo para hacer. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta. Obviamente que el guión va pactando ciertas cosas, a veces vienen cosas ya pautadas del cliente también. Pero bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un storyboard. Y bueno, también no hace falta empezar desde el principio, ir de principio a final. Puedes empezar haciendo alguna toma que la visualizaste justo en el medio o que en particular el cliente la marcó. Y eso, hacer brainstorm, ¿no? O sea, es importante hacer como los thumbnails al principio, las viñetitas, e ir probando cosas. Primero, en un papel aparte, yo por ejemplo me sirve bastante como hacerlo, ir probando cosas en papel aparte, y después como medio eso, en el brainstorm voy decidiendo qué es lo que está más copado, qué es lo que va a unir, se va a unir mejor con esta parte o con aquella. Bueno, sabe también, sirve también saber mucho saber un poco de cine, de cómo es de hacer la continuidad entre tomas, que no hayan saltos. Hay un par de cositas que bueno, que se aprenden en el proceso también, pero esto de dónde pones la cámara, justamente para que no haya un salto, son un par de cositas técnicas de cine que hay que saber. Pero bueno, también es algo que con el tiempo le vas agarrando mejor la mano. Yo no me considero un artista de storyboard como lo hago cada tanto, pero con lo que hice, esos serían como mis mayores tips a la hora de encarar un animático, un story. Y también divertirse en el proceso. Y cuando yo digo que hay que como no pensar en los detalles y soltarse es justamente eso, para darle lugar al juego con las tomas y con todo y con lo que se quiere hacer. Porque si no, si uno empieza a poner modelo de personaje y todo eso, como te sacás foco de lo principal, que es ver dónde poner los personajes, cómo va a estar el fondo y todas estas cosas a tener en cuenta. Sí. Andy Chu. ¿Qué hábitos considerarías buenos para desarrollar una buena disciplina como animador? ¡Qué pregunta! Bueno, es importante ser autodidacta. ¿Por qué? Porque uno tiende a ir a la escuela, a hacer cursitos,
Y por ahí, si vos no la continúas en tu casa, te vas a quedar con eso. Pero si vos querés desarrollar tus habilidades como animador, como artista, o sea, lo que quieras lo que sea que quieras hacer, es importante ser autodidacta y aprender por tu cuenta y practicar por tu cuenta y generar material por tu cuenta. Y una cosa te va llevando a la otra, porque por ahí en un momento decís, no tengo ganas. Pero por ahí en un momento te obligás a sentarte y, y empezaste con algo que te motivó y una cosa te va llevando a la otra. Como, por lo menos a mí personalmente, el aprender cosas me motiva a seguir por ese camino, o sea, sí, a seguir, o sea, creo que es importante, creo que ese es un factor súper importante a la hora de ser un artista. No importa si... Bueno, ese lo hice en Photoshop. Sí, y después, sí, ese fue el único que hice en Photoshop. Así que bueno, creo que ahora no se me ocurren otras, pero me parece que esa es la más importante, como educarse uno mismo. Y no solo eso, o sea, más allá de practicar, está bueno nutrirte de otras cosas, sentarte a ver una película y ver cómo es que está compuesto, cómo es que actúan, cómo es el acting, o por ahí ver dibujos de otros artistas y ver cómo resuelven ciertas cosas. Está bueno también deshacerte de malos hábitos en el dibujo. Por ejemplo, si sabes que no te salen muy bien las manos o las tenés a hacer más chiquitas o lo que sea, como romper ese malo hábito. Si vos sabes que haces, no sé, que tendés a hacer que tendés a hacer la anatomía como muy finita, la próxima vez que hagas un dibujo, sabiendo eso, buscá hacer más volumen. Entonces, también trabajar en esas cosas, en deshacerse de malos hábitos que hacen, que bueno, eso, o sea, romper esos hábitos te hacen crecer, ¿no? Y bueno, observar mucho y practicar mucho, todo eso viene dentro de lo que es el pack de ser autodidacta. Bueno, es súper importante aprender ir a modelo vivo. Ahí está la matemática de todo, digamos. O sea, sabiendo básico de eso ya se puede pasar a algo más simple. Lo que te iba a comentar, que me está pasando con los egresados, ¿viste? El tercer año y ya comienzan a trabajar en la industria, pero buscan inspiración, como que dicen no estoy inspirado. Y a veces dejan de dibujar, porque estás trabajando y volvés a casa y no dibujas más. Y ahí te terminas como estancando como en el estado de confort, que creo que la mejor salida más que crear, tipo a veces uno dice, tengo que desarrollar una idea única, o una historia, o un personaje, a veces ni siquiera es eso, simplemente como vos decías, modelo vivo, o landscape, tipo salir a la calle y dibujar, o salir a un parque, el hecho de entrenar y observar, creo que no es necesario crear, digamos, eso también a veces hablo, y como que todos quieren crear, viste, su proyecto, y hasta que no tengan ese proyecto, no dibujan, y como que el dibujo, como vos decías, es un entrenamiento, tendría siendo casi como ir al gimnasio, ¿no? De estar siempre como teniendo la mano afilada, digamos, para poder seguir dibujando. Pero genial, buenísimo. ¿Otra pregunta, sí. Pablo? Bueno. No, está tranquilo por ahora el chat. Ya estamos empezando a chicos que si tienen alguna pregunta vayan haciéndola, porque ya estamos como liberándola a Maricel, que nos ha dado tanto en estos tiempos. Ahí estoy, ahí localicé el chat. Pero, sí. Bien. Veía que iban saliendo los comentarios y que algunos me mandaban saludos. Bien, sí, es. ¿Qué crees vos que tendría que pasar con la animación 2D? ¿O cómo ves la animación 2D tradicional dentro de la industria hoy? ¿No? Si crees ¿qué tendría que pasar? ¿Se tendrían que reducir los tiempos en la producción? ¿Se tendría que encontrar, no sé, algo que vos pienses que esto mejoraría el 2D? Chante, tiene una terrible, ¿no? Estaba como muriendo y ahora volvió a renacer.
No, me parece que está, ¿sabés que está viendo, no sé si a ustedes les parece, mucho Sakuga, ¿viste? Esta animación japonesa que está muy al palo todo el tiempo, cambio de perspectiva, cambio de, como, sí, moviéndose todo el tiempo, por ahí se pierde un poco el acting ahí. Pero está muy de moda eso, creo que en todos lados. Y me parece que va a seguir siendo un boom por un buen tiempo. Pero bueno, metiéndome por ahí en la parte de la producción, creo que ahora está habiendo muchos estudios chiquitos y al haber estudios chiquitos se necesita freelancers, o sea, gente que trabaja desde la casa. Entonces me parece que a veces hay una desconexión ahí, porque no están todos trabajando en la misma planta. Entonces creo que habría que pensar, haciendo hincapié de nuevo en el trabajo en equipo, creo que hace falta a veces reforzar esa parte para lograr mejores resultados. También la parte de la enseñanza creo que estaría bueno que se incorpore un poco más el tema de lo tradicional. Actualmente siento que los asistentes con los que se trabajan generalmente como que les falta dibujo, pero también porque tiene lógica, porque el asistente que sabe dibujar lo pasan a animar, entonces te quedás con el asistente que recién está aprendiendo, que recién salió de la escuela y está recién arrancando. Pero me parece que estaría bueno que se vuelva un poco más esa práctica de alguna manera, donde el asistente no solo piense en la línea de la animación, sino que también piense en la animación, ¿no? En cómo mejorar esa toma. Igual a veces me pasa que le paso mi toma a algún asistente y me vuelve mejorada y es como, sí, eso es lo que quiero. Pero me parece que en general puede que esté en cuanto a producción, puede que esté faltando ese tipo de conexión entre departamentos, dejar los egos de lado y ser todo parte de lo mismo. No sé si iba por ahí la pregunta, sí, pero... Sí, tal cual. Sí, perfecto. Pero creo que no va a desaparecer la animación 2D, por ahí va a ir y venir como todo, como ya lo hizo antes. Ahora es un boom y se están buscando muchos artistas, así que hay que aprovechar. Hermoso, hermoso. Iván, no sé si tenés algo, o vos, Jorge, o el público, último llamado para el público. Se fueron a comer. Claro. Jorge, no sé, Jorge, para ir No se cerrando. escuchó, Jorge. No, que si Iván tenía alguna pregunta para ir cerrando, digo. En realidad no, yo la verdad quería primero agradecerte, Maricel, por contarnos toda tu experiencia y realmente felicitarte, porque creo que es una experiencia que muchos de los que están iniciando no valoran, ¿no? Esto en el sentido de que buscan lo fácil, ¿no? O se limitan en varias cosas, ¿no? Y esa es lo que tú has demostrado, ¿no? Esa búsqueda, esa autoformación, lo que tú hablabas, de ser autodidacta y todo ello, realmente es lo que creo que a la mayoría de la gente que se dedica a la animación ha ayudado a crecer. No, lastimosamente hay mucha gente que yo conozco que desvalorizan eso, ¿no? Entonces, realmente felicitarte por la experiencia, por todo lo que tú has logrado, ¿no? Y que lo compartas con ellos y que los chicos que están queriendo empezar, realmente, o sea, evidentemente todo el mundo te va a decir que esa animación es muy difícil, pero vale la pena, ¿no? Uh-huh. No, gracias a ustedes por invitarme y darme un espacio acá. Está bueno. Y sí, con lo que decís, es súper importante. Y de hecho es algo que uno como artista nunca lo deja de hacer. Yo estoy estudiando todo el tiempo porque por ahí a veces me topo con escenas que son un desafío, porque por ahí tengo poco tiempo para hacerlo, tengo que hacer algo donde por ahí no estoy tan cómoda haciéndolo o no me sale tan rápido. O por ahí es un acting en específico, porque o sea, uno cuando hace actuar a los personajes tiene que ir también a la fuente, ¿no? A buscar el acting ese real
que te filmás o ves una referencia. Entonces es un trabajo que lo estaba haciendo todo el tiempo y animación uno va mejorando eso y cuando te topas con la próxima estás más aceitado. Y a veces también me pasa que capaz que llego a casa y me quedé tan motivada con lo que estoy haciendo que me pongo a ver cómo puedo hacerlo mejor. Y es eso también, creo que es una retroalimentación. Obviamente también es importante descansar, pero está bueno que eso pase, digamos, pues es la mejor manera de crecer. Hermoso. Sí. Y trabajo, ¿no? Claro. Y que pensaba que se metía en la animación porque, bueno, haces un dibujito cada tanto. No. No. Acá hay todo el tiempo, ¿no? No, y hay gente que piensa así, gente que sale de no sé dónde, que viene y te busca para que animes algo y piensa que es un dibujito que lo haces en 2 segundos y con 2 mangos está bien. ¿Viste? Y es como, no, nada que ver, es muy trabajoso, lleva mucho trabajo. Pero, qué sé yo, si la animación es algo que los apasiona, yo les aseguro que realmente lo van a disfrutar. Y aparte ahora hay una industria que también busca profesionales, ¿no? Que Sí. es lo que tú decías, el trabajo a distancia. Creo que hoy no es que se perdió, pero por los tiempos acelerados, no hay ese proceso de aprendizaje hasta esperar a que tú aprendas y te salga bien. Es como que sí o sí tenemos que, o la industria busca ya personas con años de experiencia o que lo puedan resolver más rápido o sean eficientes. Y ahí es cuando Sí. vos decís que está excelente, que es ponerte a prepararte y a entrenar en tu casa para llegar al nivel que la industria está exigiendo. Porque si Sí. no llegas a esa exigencia, vas a comenzar a sufrir, como que te va a llevar más tiempo, o no te sientes cómodo con lo que estás haciendo, como que nada, está buenísimo. Y Sí, después, Sí, tal cual. y una de las cosas que, perdón, Jorge, y no, una por de las favor. cosas que pasa también, que está bueno esto que decís, Jorge, que también el que está arrancando y haciendo su corto, muchas veces cree que es ir directamente a la hoja y de ponerse a animar. ¿Sí? Antes que eso hay como un montón de procesos, que es el storyboard, lo empezás a ver, empezás a definir, haces el layout, haces la animática, haces un montón de cosas y recién después de tener todo en claro pasás al papel. Entonces a veces el que no tiene en cuenta esto en esta técnica, por ahí se frustra un montón porque dice, no puedo hacer eso. Entonces eso está buenísimo, que también se vea. Uy, mira, acá Renata, que me corrigió, que tiene razón, me está preguntando, gracias por tu respuesta anterior. Última, ahí va, esta es la última. Vamos. ¿Cuál es a grandes rasgos el mapa de procesos de un proyecto de animación 2D y la labor del diseñador de personajes y el ilustrador de storyboard cómo engranan él? ¿Cómo engranan en él? ¿Cómo engranan en él? Ahí va. La labor de diseñador de personajes, storyboard y cómo engranan entre los dos. Bueno, el proceso se divide en 3 grandes grupos, que es la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción es donde se empieza como a brainstormear, sale el guión, la idea, el guión, se hace el storyboard, ¿sí? No, a partir del guión uno tiene que pasar eso a hacerlo visual. Entonces empezar a tirar viñetitas, lo que hablábamos recién. Si haces un storyboard en un papel, bueno, antes lo que se hacía era, se hacía el storyboard en el papel y con eso después se armaba un animatic. Hoy en día, con la misma herramienta, por ejemplo, Toon Boom Pro creo que es, para hacer Storyboard Pro, está buenísima para hacer animatics, que es justamente eso, de hacer storyboard, pero en un timeline. O lo mejor pueden hacer mismo por ahí, hacer viñetas en Photoshop y después unirlas en otro programa, en After Effects o lo que sea, como tienen distintas herramientas para hacer un animatic donde cuentan el guión con viñetas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando realmente en la historia, en el corto, lo que sea? Seguimos, todavía en el departamento, en lo que sería la preproducción, es donde también se diseñan los personajes, los fondos. Es como que se setea todo para que esté listo, en un paquete para que después, cuando
pase a ser animado, que es la parte de la producción, ya esté listo, digamos. Lo importante es que la preproducción esté lo más cerrada posible para que cuando pase a producción no hayan problemas de decir, no, pero esto lo cambiaron. Entonces, si vos la preproducción la trabajás, la haces lo más lisa, digamos, posible y cerrada posible, la producción va a ir como directo, digamos. Entonces, la preproducción ahí vendría el trabajo de lo que serían los diseñadores de personajes, que hoy día, por ejemplo, en un estudio de publicidad, muchos son ilustradores o diseñadores, suelen hacer esos dibujos. Y por ahí no vienen tanto de una escuela de animación. Digo esto porque hay variación. Así que esa sería la parte de preproducción. Después en producción tenés todo ya lo que empiezan a hacer layouts, que bueno, los layouts es como por cada toma ubicás como un frame importante de esa toma donde se vea una acción importante del personaje con el fondo, es como la composición entera de esa toma en un solo frame. Después tenés lo que se llama el style frame. El style frame es ese mismo layout, ponele, pero con color. Que ahí entra el trabajo también de, por ahí el mismo que diseña los personajes, donde hacen ese style frame, le ponen color, ya como cómo es que se ve esa toma final con color, efectos y todo, ¿sí? Es como, esta es la fotito de cómo queremos que se vea esta toma. Bueno, layout, style frame, animación, y después viene la asistencia. En la animación lo que se hace es, bueno, hoy día con la herramienta generalmente los animadores animan todo de corrido. Antes en el tradicional lo que pasaba era que el animador por ahí hacía solamente las puntas y donde había mucho espacio entre medio, dibujos que faltaban, y quedaba mucho para resolver para el asistente, que era quien hacía los intermedios, los dibujos que iban en el medio. Así que bueno, el animador hoy día se encarga de cerrar la toma lo más que puede, con el personaje lo más cercano del modelo que puede, y después eso pasa a un asistente, que el trabajo del asistente es rellenar los dibujos que faltan, dibujar los dibujos que faltan, con ayuda de una escala de animación que indica dónde poner el dibujo y demás. Pasar la línea limpio, ponerle color y sombra. O sea, esos procesos que antes lo hacía una persona te ponía la línea, una persona hacía el color, una persona hacía solo los dibujitos, todos esos procesos se agregaron a uno solo, que es el llamado asistencia, que sería todos esos procesos. Y una vez que están ya las tomas cerradas, hasta ya con color, con la línea, con todo, pipi cucú, eso pasa a postproducción, donde se hace la compo, que es donde se pone todo junto, digamos. Realmente con el After Effects se unen las tomas, se ponen los fondos, se pone la música o el audio final, se agregan efectos que haya que agregarse, o por ahí se hace retoques o se agregan filtros, texturas. Y bueno, y de ahí se hace el render final y eso va al cliente, que esperemos que el resultado sea un cliente feliz, que es lo que siempre se busca en conjunto, digamos. Bien. Una que les cuento, ahí Henry estaba tirando una al final, pero antes les digo, por ahí hay un software de storyboard gratis, ¿sí? Que es un software abierto, que está bueno, se los copio ahí en el chat, para como es free, ya lo tienen directamente para bajárselo. Y Henry preguntaba esto. ¿De qué forma refuerzas el trabajo en equipo o cómo trabajas la motivación? ¿Prometés cervezas? Sí, ahí va. Comidas, no sé. Sí, tal cual. Bueno, ahí viene el trabajo de productor también. A mí un par de veces me tocó ir a comprar un par de esas cositas, ¿viste? Para dar energía y sí. El que se queda después de hora, ¿no? Sí. Pero creo que pensando que estás trabajando con personas, que no son robots,
Porque si vos cargas a la persona con trabajo y puro trabajo, vas a terminar quemando. Y ahí es donde se pierde la motivación. Entonces es importante tener en cuenta que son personas que necesitan, y estoy pensando como si yo fuese la cabeza de un estudio, ¿no? Que son personas que necesitan descansar y que si vos dejás descansar también al artista, justamente lo estás regenerando. Le dejás como un tiempo libre para también motivarse él mismo o ella misma con otras cosas. Entonces creo que está en el cuidar a los artistas y también, bueno, con estas cositas que decía Pablo. Pero me parece así como lo más grande pensar esto, en que son personas. Bien. Y obviamente reforzar el trabajo de equipo es muy importante la comunicación. Si vos asignás una tarea y lo dejás ahí que adivine o que solucione solo, no sirve nada. O sea, lo que un buen director tiene que hacer o productor también es ir unificando cada parte, ir chequeando, juntando a la gente. Es como es eso, tenés que agarrar la manito de uno, la manito de otro y ponerla acá. Y es eso, o sea, buscar la comunicación entre todos y generarla. Bueno, perfecto. Iván, todo tuyo. Sí. No sé, Jorge, si tenés algo más. Jorge, Yo más que todo agradecerte, Maricel. Para nosotros es un gustazo que hayas aceptado la invitación y formes parte de este programa. Después, como característica, tuve una sola posibilidad para que trabajamos juntos con Maricel y estuvo genial. Hasta yo le dije, tiene una línea súper prolija. Eso es lo que generalmente uno se queja, ¿no? Del animador que te tira como bocetos, no ni siquiera está en modelo, o no hay layout. Pero en ese momento yo le armé una especie de layout, un par de puntas, pero cuando me devolví dije, wow, qué prolijidad. Porque acá generalmente pasa eso, ¿no? Que el animador a veces te tira, no te digo, pero sí, a veces como que saca. Está buenísimo el movimiento, pero todo está deformado y el asistente después tiene que estar sufriendo el paso a modelo, ¿no? Y yo tomé mucho de eso que cuando trabajamos juntos y a partir de eso como que digo, voy a cuidar a mi asistente, porque a veces pasa que los quemas a los asistentes, si les entregas todo tan revuelto, ¿no? Y está buenísimo que el animador pueda cuidar esos detallecitos, así que desde esa vez dije, voy a comenzar a ser más responsable y... Pero sí es verdad, porque o sea, como animador es importante que vos la cierres lo más que puedas la toma, porque te puede volver cualquier cosa, no sabes qué asistente te puede tocar a veces. Pero cuanto más lo cierres, o sea, más fácil vas a hacer el trabajo del asistente y más te aseguras de que tu toma termine como vos la estás pensando. Totalmente. Sí, y además que ahí se traduce la buena onda. O sea, esa es la materialización de la buena onda. Es esta. Tal cual. Sí. En el caminito, ¿viste? Como quién viene después de mí, que creo que eso viene del guión, ¿no? O sea, cuando se plantea la historia que viene después, cuando diseño el personaje, todo el equipo que va a animar después de eso, como todo, estar siempre en el que va a seguir la ola, ¿no? Como ser un poco más responsable en eso. Está buenísimo. Y no, de esa vez que una vez nada más trabajamos, porque estuvo genial, porque fue para Disney y estuvo re lindo. Pero dije, wow, ¿qué era tan prolija? Y comencé a observar y era tipo pincel, ni siquiera era pensé que era lápiz, muy prolija. Sí. Así que, no, felicidades por todo lo que lograste, estás trabajando. Y bueno, que sean los éxitos y más proyectos. Tan geniales. No, me gustó eso, me dio un masajito en el corazoncito. Pero sí, estuvo bueno. Buenísimo. Sí, dale, pero... No digo rara decía con Jorge porque él me ayudó a entrar en Mashcamp, como de entrada le agarré confianza y como siempre me sentí cómoda. Y nada, además que ya nos conocíamos, ¿viste? Desde cuando habíamos pasado a estudiar y siempre hubo buena onda, así que por más años. Más aventuras. Más aventuras, sí, tal cual. Iván, ¿querés presentar la que viene? Sí, una previa. Bueno, Maricel, bueno, nos has dado toda una cátedra hoy día. ¿Algún último consejo que quieras darles? Mira, el programa es visto sobre todo por chicos que están incursionando en esto de la animación. ¿Algún último consejo antes de despedirnos?
Sí, yo sé que uno tiene, o sea, yo como siempre tengo fresco en la cabeza cuando yo estudiaba que tenía los mismos miedos que seguramente muchos tengan, y es que por ahí uno pensaba, no soy suficiente, o no sé si voy a poder hacer esto de algo laboral y poder comer y pagar las cuentas y lo que sea, o si es lo que yo quiero seguir y demás. Creo que es importante, ese miedo siempre va a estar. Yo siempre digo, y lo dije en otras charlas, de hacer las cosas con miedo y tirarse y lanzarse a probar. Súper importante también como artista que lo que decía, de ser autodidactas y practicar por su parte, observar mucho, dibujar. Y después está la parte de, bueno, de si ustedes quieren estudiar en una escuela o lo que sea, lo bueno de hoy día es que no hay solamente una sola, como había ahí cuando yo quería estudiar, sino que hay distintas escuelitas más chicas que por ahí enseñan cursitos, dan cursos más específicos, que capaz que ustedes no tienen la necesidad de hacer la carrera entera para hacer ilustración, por ejemplo, ilustración para animación. Depende de los objetivos que ustedes tengan, pero digamos, tienen distintas opciones hoy día, y también incluso con las redes sociales pueden hasta buscarse un mentor propio que, no sé, tirarse al lanza, preguntarle a algún artista si se está dando clases o si se animaría a enseñarles, como eso está bueno, o incluso pueden hacerles preguntas y, viste, la mayoría son buena onda y te responden. Pero bueno, así como, digo, tirarse a la pileta. Y es, si realmente es algo que les apasiona y les gusta hacer, nada les va a caer de arriba, todo es trabajo, así que es sentarse, ponerse a dibujar y también aceptar que están en una posición donde hay una cierta ignorancia y no tienen que saber, o sea, porque necesitan aprender. Entonces, ponerse en esa instancia de, bueno, no sé y necesito aprender, y seguramente no sepa de acá un tiempito, pero a medida que pasan los años, eso es algo que se trabaja y va a llegar un punto, que yo les aseguro, va a llegar un punto donde llegan y se van a dar cuenta que confían en el trabajo que ustedes hacen, que evolucionaron, y que bueno, que lo que hacía falta era también seguir un proceso normal y que pase el tiempo, y con la experiencia de la práctica se llega. Pero bueno, así, perseverancia, para adelante, no aflojar. Y también importante, o sea, no es todo perfecto, ¿eh? Va a haber momentos donde la cosa va a estar dura y por ahí no estén inspirados o lo que sea. Si tienen un día malo, dejen que el día sea malo, ya está. Y mañana vuelven a empezar. No, también es eso, como cuídense a ustedes mismos. Eso también, como tener en cuenta la parte humana, que es totalmente normal. No somos robots. Incluso los mejores artistas siempre tienen sus momentos malos. Así que bueno, eso, digamos, denle para adelante si realmente sienten que les gusta y qué es lo que quieren hacer. Ok. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio que me dieron acá. Estuvo bueno también como recordar cosas del pasado o volverlos a ver. Así que bueno, estuvo bueno, me voy contenta. Gracias, Maricel. Gracias. Si quieres presentarnos al siguiente invitado, sí, así claro que sí. Lo vamos conociendo todos. Bueno, vamos a pasar de realmente una maestra como es Maricel a otro maestro, claro que con muchos más años, ¿no? El próximo miércoles estamos con Javier Prado, ¿no? Un maestro realmente en la animación peruana, ¿no? Maestro de varias generaciones. Él nos va a estar acompañando y comentando todo ese proceso que hoy día, cuando hablábamos un poco de, ¿no?, esta situación de que se dibujaba lápiz y demás. Bueno, aquí hablamos del siglo pasado, ¿no? Y también para el próximo miércoles, Javier Prado, peruano, un gran maestro, un gran amigo, ¿no?, que también va a estar compartiendo con nosotros. Gracias, amigos de Latinoamérica, por seguirnos, por la paciencia, y nuevamente a ti, Maricel, muchísimas gracias.
Buenísimo, gracias, nos vemos. Chao, Marcelo, Saludos a gracias por- todos, éxitos, sigan con sus proyectos.